Seguimos hablando del cultivo de trigo. Conversamos con el ingeniero Matías Martínez de la firma País Sociedad Anónima. Matías, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Hernán, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, estamos ya muy próximos, ¿no es cierto?, a la siembra de trigo, una zona emblemática, una zona privilegiada, esta nuestra zona en lo que hace a la siembra de este cereal. ¿Cuál es lo que vos vislumbrás respecto a este tema? Y lo noto medio apagado momentáneamente, se ve un desánimo de parte de los productores hacia la siembra de trigo. Bueno, ya sabemos un poco que los mercados están bastante complicados, las políticas que tenemos hacia la política agropecuaria, hacia el trigo fundamentalmente, está muy difícil, los números están bastante complicados y bueno, y se ve un desánimo total. De hecho, hoy por hoy no se ven ni se habla de siembra de trigo. Exactamente. Ayer, Matías, estábamos conversando antes de la nota, organizando este momento, y me mostrabas unos números en lo que hace a los costos para la siembra y a los márgenes de trigo. A ver si podemos refrescar un poco esos valores, digamos, haciendo un concepto más general. Sí, desde el punto de vista de los márgenes brutos, hoy por hoy están bastante complicados. Hay montones de costos que han subido y los márgenes se vienen achicando. Han subido los fletes, han subido todo lo que son servicios, el combustible al subir arrastra todo esto y bueno, y el trigo lo tenemos atrancado con un número malo. Si es que hay algún negocio, el precio no es bueno y bueno, hoy a priori tirando algunos márgenes se nota hasta una pérdida de dinero en la siembra de trigo. Sí, inclusive hablábamos, por ejemplo, que los alquileres, los arrendamientos este año van a estar bastante saladitos, ¿no es cierto?, por decirlo de esta forma, y un valor de trigo que hoy andando en los $150 realmente no compensa para nada. Y imagina que un trigo de $150 con arrendamiento de los que se están hablando, que ojalá que no sea lo real, en algunas ocasiones necesitas hasta más de 2.000 kilos de trigo para poder pagar el arrendamiento. Convengamos que si bien la zona nuestra es una zona de potencial de rendimiento interesante, con el valor que está manejando el trigo, con los arrendamientos que se hablan, los números no pueden ser positivos nunca. Vos comentabas que prácticamente el rendimiento de indiferencia estaría en el orden de los 4.000 y algo más de kilos de trigo. Sí, yo te diría, Hernán, que hasta creo yo que un poco más también. Hoy, de acuerdo al arrendamiento que se pague, estamos hablando de hasta 4.800, 5.000 kilos de costo, de rendimiento e indiferencia para salir hecho. Yo no digo que no sea una zona potencial para tener ese rinde o más, pero bueno, convengamos que el productor necesita ganar dinero, si no se complica la situación. Si bien todavía resulta un tanto aventurado realizar proyecciones sobre el área de siembra de trigo para la presente campaña, algunos operadores del mercado ya se animan a anticipar que se registraría una fuerte caída que rondaría entre un 10 y un 15%. Durante la campaña pasada se sembraron 4.600.000 hectáreas en todo el país con una producción de 14 millones de toneladas. El analista de mercados Enrique Erice señaló que los costos han subido de manera considerable durante los últimos meses, por lo cual hay que obtener un rendimiento muy alto para hacer rentable el negocio. Es posible que muchos productores, debido también a las dificultades en la comercialización del cereal, se vuelquen al cultivo de cebada o incluso a la siembra de soja. Imagínate que si tenés que pagar los arrendamientos con la plata del trigo. Hay veces que tenés que pagar algo y no lo podés vender, o lo vendés con entrega 1 mes y medio, 2 meses. Eso financieramente produce un desbalance que a veces es imposible manejarlo. Ojalá que la situación se revierta, no lo creo en el corto plazo, y bueno, y el productor va a apuntar a otro tipo de cultivos.
Matías, lo que tiene que ver, bueno, inclusive ayer lo conversábamos con la reserva de semillas por parte del productor, ¿es prácticamente nula en el caso de trigo? Yo te diría que sí. En el caso de trigo directamente no hay ninguna reserva. Por ahí alguna puntual, pero de charlas así al pasar. Por ahí lo que se ve es alguna intención más de siembra de cebada, pero desde el punto de vista del trigo, prácticamente nada. E inclusive algunas proyecciones desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hablan de una disminución del área sembrada a nivel país entre el 10 y el 15%. Quizá esos valores pueden ser extensivos aquí en nuestra zona. Sí, yo creo que en nuestra zona la disminución va a ser mucho mayor que eso, que el de los valores que estamos hablando. Es más, yo creo que el trigo se va a empezar a hacer o... Los productores en general lo que se ve que la tendencia es a mantener un poco la superficie de fina. Si venían haciendo 100 hectáreas de trigo, creo que va a ser las 100 hectáreas de fina, pero van a cambiar un poco lo que es el trigo por cebada. Sin ser la cebada el negocio que vos decís cuánto me deja. Pero bueno, es muy difícil en una rotación no incluir la fina. Se empiezan a complicar algunos parámetros de sanidad, de enfermedades, de insectos, que bueno, que hacen un poquito a pensar un poco en cómo mantener la superficie de fina y bueno, achicando obvio el trigo. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir a las pérdidas de granos en cosecha de soja. Está comenzando la recolección de esta oleaginosa aquí en el sudeste bonaerense y es importante conocer los fundamentos y las metodologías para determinar esas pérdidas. Nos entrevistamos con el ingeniero Diego de la Torre, de INTA Balcarce. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Un gusto en recibirte nuevamente. Así es, como decís, estamos iniciando nuevamente una campaña de cosecha de soja. Todos sabemos la importancia que tiene este cultivo en el planteo agrícola nacional. Y bueno, el PRECOP, como ya hace varios años, se ocupa de mejorar en todo lo que es posible la eficiencia de la cosecha de todos los cultivos, incluyendo la soja. Como sabemos, bueno, la cosecha es un punto crucial, digamos, en el que uno recoge el grano que costó tanto implantar, que se desarrolle, lograr rendimientos altos. O sea, es un momento en el que están en juego una inversión importante, ¿no? del productor. Entonces, cualquier pérdida o cualquier daño que tengamos en esta etapa o en las posteriores, ¿no? En la poscosecha, en el almacenamiento, son muy costosas para el productor en primer lugar y para el país en general. Estamos hablando hoy que las pérdidas en cosecha todavía en el país son altas, si bien en parte gracias al trabajo que ha hecho el PRECOP, los medios en divulgando diferentes tecnologías y también por una modernización del parque de maquinarias, que esto ha sido un factor determinante. Se ha mejorado mucho la eficiencia de la cosecha. Hoy estamos, dependiendo de la zona, arriba todavía de los 100 kilos de pérdida por hectárea. Las determinaciones que hemos hecho en nuestra zona, aquí en el sudeste, estamos por debajo de ese número. Evidentemente se está cosechando bien, pero todavía hay puntos en los que se puede mejorar. Y una mejora en el 20% nada más a nivel nacional de las pérdidas de cosecha en soja implicaría unos 180 millones de dólares anuales de recuperación para el país, ¿no? En general. O sea, es un número importante. Estamos hablando de muchas hectáreas y un cultivo de alto valor. Entonces, bueno, los esfuerzos hay que mantenerlos, hay que seguir recordando cuáles son los puntos importantes de la cosecha de soja para que estas pérdidas no se vean pérdidas y sean ganancias para todos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de soja, el foco hay que ponerlo claramente en la plataforma. La distribución de las pérdidas en la cosecha, en la máquina de cosechadora durante la cosecha de soja, se distribuyen aproximadamente 70% en la plataforma y 30% por cola. Esto obviamente no quiere decir que descuidemos el funcionamiento de la máquina, de la parte de trilla, obviamente, sobre todo poniendo foco en el tema de calidad, no dañar, no partir la soja, que sabemos que puede ser muy susceptible y reduce mucho su valor. Y bueno, y su calidad como insumo industrial después.
pero si vamos a hablar netamente de pérdidas, el foco hay que ponerlo en la plataforma. Y obviamente en la oportunidad de cosecha. Sabemos que si postergamos demasiado la cosecha, estamos expuestos a tormentas y diferentes eventos climáticos que pueden aumentar las pérdidas pre-cosecha, incluso antes de que entre la máquina. Esto en el proyecto es muy terminante y las tolerancias en términos de pre-cosecha antes de que entre la máquina son 0. O sea, interpreta que todas las pérdidas que tengamos antes de que entre la máquina son por una mala planificación de la cosecha y porque estamos entrando tarde al lote. Es muy estricto en ese sentido. Después, como dijimos, como es normal que la plataforma sea el lugar más sensible, en ese caso las pérdidas, la tolerancia de pérdidas están en los 60 kilos por plataforma y por cola en los 35. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.